Feliz y victorioso día para la gloria de Jehová. Comparto mi cita meditar que corresponde al tema de búsqueda. Y hoy vamos a observar algo que he estado mencionando mucho, y es que Dios siempre está allí y Él anhela que nosotros lo busquemos en la intimidad. Y vemos que esa búsqueda puede ser a través de la adoración y la oración, por medio de tener esa comunión con Él hasta en cuando nosotros leemos la Biblia. Es ese momento en donde nos centramos no en las cosas de este mundo, sino en solamente su presencia. El buscar tener ese diálogo, esa comunión, esa relación junto a Él. Y vemos que en esa búsqueda Él transforma y llena nuestros corazones. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico en el día de hoy, en la cita meditar de 2 Crónicas 15, verso 4. Que dice: pero cuando en medio de la tribulación se vuelvan a Jehová, Dios de Israel, y lo busquen, entonces lo encontrarán. Es importante iniciar hablando de que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, el hijo de Obed, y él salió al encuentro de Asad y le dijo unas palabras de parte de Jehová Dios. Y él mostraba muy bien cómo el Señor dice que estará con ellos siempre y cuando ellos estén con él. Es decir, Dios quiere a un pueblo comprometido en pacto con su palabra, porque Dios es fiel, Dios es justo y todo lo que promete lo cumple. Pero el hombre que vive en la desobediencia, el hombre que vive rechazando su presencia, obviamente no va a recibir de su favor, de su gracia, de su revelación, de la cobertura, de la inteligencia, de la sabiduría y de todas esas bendiciones que Él tiene reservado para los que sí deciden humillarse delante de su presencia. Por eso dice que la importancia de ¿qué? De volver hacia Él, de buscarlo a Él. Más bien en el verso 3, que es el anterior, dice que por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no habían sacerdotes que le enseñara. Pero, ahí es cuando viene el 4, cuando en la tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Así está en la versión de la Nueva Versión Internacional. Y que vemos aquí que Dios es tan bueno, tan fiel y tan misericordioso que desea mostrarse o revelarse para que el hombre abandone toda idolatría, todo pecado y toda fantasía de este mundo y se centre en Él, que es el único verdadero Dios y Salvador. No hay excusa. Ya todos conocemos que Jehová Dios existe y Él nos ha dejado su palabra como evidencia y cada día se observa por medio de sus mismas profecías cómo se cumplen de que Dios es real y que es fiel. Ahora depende del hombre si va a rechazar su presencia o si lo va a recibir con amor como un hijo. No basta con decir que se ama a Dios cuando en realidad no se está buscando tener una intimidad y una comunión con Él. No basta con decir, ay, sí, existe Dios y se está viviendo de una manera pecadora, una manera malvada, que más bien lo que refleja en este caso es un carácter del mismo diablo, porque su búsqueda está centrada en el placer de este mundo. Las citas de ayuda tenemos Isaías 1:17 y Jeremías 29:13. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y den su derecho a los oprimidos, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Y cuando me busquen me encontrarán siempre que me imploren con todo su corazón. Aquí vemos que Jehová Dios siempre ha hecho el mismo llamado: abandonen el mal, dejen de apartarse de mí, búsquenme, arrepiéntense y practiquen la justicia. ¿Para qué? Para estar bajo esa cobertura que da paz. Porque Dios se deja encontrar por aquellos que tienen un corazón dispuesto a servirle. Más bien, por eso en la misma palabra dice que Dios es espíritu y todos los que lo adoran deben ser en espíritu y en verdad. Deben tener ese logo y ese rema, pero es porque han decidido buscarlo, han decidido vivir en el cumplimiento de las obras de piedad, porque han decidido vivir en ese perfecto amor, ese perfecto temor a Él. Ahora, vemos entonces algo importante. La cita meditar y la cita de ayuda nos muestran que Él se deja encontrar, que Él lo que más anhela es que la eclesía, que su pueblo
lo busque sin cesar, que no lo abandonen por estar en la búsqueda de placer de este mundo. Es importante recordar que a Dios anhela esa comunión, ese pacto, y depende de cada uno de nosotros poner ese compromiso de la santificación para crecer en comunión junto a Él. Y tenemos el mismo ejemplo de lo que es la oveja perdida, el hijo pródigo. Se ve ese anhelo de parte del Padre de que nosotros o de que cada persona que está apartado de su presencia vuelva a Él, que lo busque en humillación. Solamente hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. En victoria.